Se dice que el mundo pertenece a quienes gritan más fuerte, a aquellos que imponen su voz para ser escuchados. Vivimos en una era de estrépito constante, donde las opiniones fluyen sin filtro y el valor de una persona parece medirse por el ruido que es capaz de generar. Pero, ¿y si le dijera que la verdadera sabiduría, el poder que realmente transforma el destino, casi nunca alza la voz? ¿Y si en el susurro del silencio se esconde una fuerza más profunda que en el rugido del orgullo? Hoy, le invito a un viaje, a una reflexión sobre una verdad antigua, olvidada por el vértigo de nuestro tiempo. El silencio no es vacío, no es debilidad. Es un crisol donde se forjan la paciencia, el dominio propio y la claridad. Mientras algunos se ahogan en la necesidad desesperada de ser comprendidos, los verdaderos sabios eligen primero comprender. Y es aquí, en esa quietud, donde comienza nuestra historia. En el corazón de un reino próspero, donde la elocuencia era la moneda de mayor valor, el gran salón del palacio resonaba cada día con conversaciones, risas y discursos grandilocuentes. Era la costumbre del rey, un hombre de carácter fuerte y mente afilada, convocar a sus ministros, consejeros y nobles a debates públicos. Allí, la agudeza verbal era celebrada como el máximo estandarte de la inteligencia. Quien hablaba bien, pensaba bien. Quien callaba, era simplemente ignorado. Sin embargo, una sombra de profunda irritación oscurecía el semblante del monarca. Su propio hijo, el príncipe heredero, parecía ser la antítesis de todo lo que él valoraba. Era un joven perpetuamente callado, un observador pasivo en un mundo de actores vocales. Y para colmo, cada mañana, protagonizaba un acto que toda la corte consideraba una prueba irrefutable de su simpleza. Durante el desayuno real, el rey le presentaba 2 monedas en la palma de su mano, una de oro resplandeciente y otra de plata, más modesta. «Elige, hijo mío», decía el rey, con una sonrisa que apenas ocultaba su burla. Y el príncipe, sin la menor vacilación, tomaba siempre la de plata. Día tras día, el ritual se repetía. Las risas ahogadas de los cortesanos se convertían en un murmullo constante. El ceño del rey se fruncía, no solo por la vergüenza, sino por la ofensa. ¿Cómo puede ser tan necio?, se quejaba ante sus ministros. ¿Acaso no comprende que el oro vale muchísimo más? Los susurros venenosos no tardaban en llegar, quizás no está listo para reinar. Le falta la chispa de su padre. Las miradas de desaprobación se acumulaban sobre el joven, pero él no decía nada. No discutía, no se defendía. Simplemente bajaba la mirada, guardaba la moneda de plata en su bolsa y se sumía de nuevo en su quietud. Y así, en un salón desbordado de palabras, el silencio del príncipe comenzaba a tejer una historia secreta, una estrategia que nadie, absolutamente nadie, veía venir. Una mañana, el juego de las monedas adquirió una dimensión mayor. El salón estaba más concurrido que de costumbre. Nobles y embajadores de reinos lejanos estaban de visita, y el rey, deseoso de impresionar, decidió hacer una demostración pública de la peculiaridad de su hijo. «Atención todos», anunció con voz potente. «Veamos cuánta inteligencia ha heredado mi heredero». El silencio se apoderó de la sala. Todas las miradas se clavaron en el joven príncipe mientras su padre extendía la mano, ofreciendo el oro y la plata. Con la misma calma de siempre, el príncipe se acercó y, una vez más, tomó la moneda de plata. Una carcajada general estalló en la corte. Fue un sonido cruel y unánime. Algunos nobles se tapaban la boca para disimular, otros ni siquiera se molestaban. Un embajador extranjero murmuró con desdén: «En mi reino, un príncipe así sería enviado a estudiar. O a esconderse». El rey, rojo de vergüenza y furia, explotó. «Eres un necio. ¿Cómo puedes ser tan tonto?
¿Aún no sabes que el oro es más valioso? El príncipe no respondió. Inclinó la cabeza, como si aceptara su papel de bufón silencioso, y se retiró a su asiento. El rumor creció como una plaga: el príncipe no está preparado. El futuro de este reino está en peligro. Pero mientras todos lo juzgaban, él, en el secreto de su bolsillo, apretaba con fuerza la moneda de plata. Y en sus labios se dibujaba una sonrisa casi imperceptible. Pasaron los días, las semanas, los meses. El ritual se convirtió en una rutina monótona. Oro o plata, hijo mío. Vamos, sorpréndeme hoy, decía el rey con un hastío teñido de sarcasmo. Pero el príncipe nunca lo sorprendía. Siempre la plata. Un gesto mecánico, silencioso para los ojos de todos, inexplicablemente estúpido. Lo que nadie veía era lo que sucedía al final de cada día, en la soledad de la habitación del príncipe. Allí, a la luz de una vela, habría un pequeño cofre de madera. En su interior, ordenadas con un cuidado metódico, brillaban decenas y decenas de monedas de plata. No hablaba de ello con nadie, no presumía. Solo las contaba, y sonreía. Porque el joven había entendido algo fundamental que los demás, en su avidez por parecer inteligentes, ignoraban: la necesidad de demostrar constantemente la propia inteligencia, a menudo, la anula. Y a veces, para ganar de verdad, hay que saber perder en público. El juego para él no se trataba del valor inmediato de una moneda, sino de cuánto tiempo podía seguir pareciendo tonto, mientras, en silencio, se volvía rico. Bajo el cómodo disfraz de la ingenuidad, invisible para las mentes soberbias, el príncipe crecía. Muchos pensaban que callaba por vergüenza. Otros, que no tenía palabras porque no tenía ideas. La verdad era mucho más profunda: callaba por elección. Sabía que en ese reino de vanidad y ruido, hablar era abrir la puerta al juicio y poner fin a su juego. Su silencio era su escudo. Lo protegía de la presión de explicarse, de la tentación infantil de demostrar que tenía razón. Un día, un joven consejero, intrigado más allá de la burla, se atrevió a preguntarle en privado: Alteza, ¿por qué siempre la plata? ¿No ve que le hace parecer débil? El príncipe lo miró con una calma que desarmaba y, por primera vez, ofreció una pista. Sé muy bien lo que hago, respondió con voz suave. Pero si te lo explicara, dejaría de funcionar. El aprendiz no comprendió del todo, pero sintió el peso de esas palabras. Y así, mientras el resto del mundo discutía sobre poder, política y guerra, el príncipe seguía acumulando no solo monedas, sino paciencia, claridad y una fuerza interior que nadie podía calcular. En un mundo que gritaba por atención, él había elegido hacerse fuerte en el silencio. Una tarde gris, mientras la lluvia golpeaba suavemente los vitrales del palacio, el anciano consejero del reino, un hombre sabio ya retirado de los asuntos oficiales, encontró al príncipe en los jardines interiores. «Príncipe», dijo el anciano con una sonrisa amable. «¿Me permites hacerte la pregunta que todos se mueren por hacer, pero nadie se atreve?» El joven asintió. «Sé cuál es. ¿Por qué elijo siempre la moneda de plata?» Se sentó a su lado y, con una honestidad brutal, respondió: «Porque el día que tome la de oro, el juego se termina». El sabio frunció el ceño, intrigado. El príncipe continuó: «Mi padre cree que soy tonto. Y mientras lo crea, seguirá ofreciéndome esta elección cada mañana. Si tomo el oro una sola vez, la ilusión se romperá. Él entenderá que siempre supe lo que hacía, y la fuente de monedas se secará». El anciano lo miró, sus ojos llenos de una nueva comprensión. «Entonces, estás perdiendo a propósito». «Estoy ganando en silencio», corrigió el príncipe. «Cada día, una moneda más».
Cada día, menos atención sobre mí. Mientras ellos ríen y se distraen, yo me fortalezco. Por primera vez, el anciano vio en los ojos del heredero algo que ni el propio rey había notado: visión, estrategia, una paciencia de acero. Comprendió que, a veces, la mente más brillante no es la que más habla, sino la que sabe exactamente cuándo callar. Los años pasaron. El príncipe siguió recogiendo su moneda de plata diaria. Su pequeño gesto se había convertido en una fortuna. En una sala oculta del castillo, había construido cofres reforzados para guardar su tesoro. Pero su riqueza no era solo material. En su silencio, había observado y escuchado todo. Conocía los errores de los ministros, las debilidades del ejército y los conflictos latentes en las provincias. Y lo más importante, conocía el corazón de su padre. Un día, la tragedia golpeó. Una serie de malas decisiones del consejo sumieron al reino en una crisis económica devastadora. La deuda era enorme, el pánico cundía en la corte. Fue entonces, en medio del caos, cuando el príncipe dio un paso al frente. Sin discursos, sin exigencias. Simplemente, ofreció su fortuna silenciosa para salvar al reino. Los rostros de los presentes se transfiguraron por el asombro. ¿De dónde había salido tanto? ¿Cómo lo había logrado sin que nadie se diera cuenta? El rey, incrédulo, lo miró por primera vez con ojos diferentes. Ya no veía al niño que no entendía el valor del oro, sino al hombre que, con sabiduría y paciencia, había aprendido a multiplicar el valor de la plata. En ese instante, nació un respeto que 1000 discursos jamás le habrían otorgado. Esa noche, el salón del trono estaba vacío y en penumbra. Solo el rey permanecía sentado, con la mirada perdida. Sobre una mesa frente a él reposaban 2 monedas, una de oro, una de plata. Las palabras del anciano consejero resonaban en su mente: Majestad, su hijo nunca fue un necio. Solo fue más sabio de lo que el orgullo de todos nosotros nos permitió ver. Y el rey, por fin, comprendió. Comprendió que su hijo había elegido el camino más difícil: dejar que lo subestimaran para tener la libertad de actuar sin ser juzgado. Comprendió que el verdadero liderazgo no nace del deseo de ser admirado, sino de la capacidad de esperar el momento adecuado. Y sobre todo, comprendió que la sabiduría no siempre grita, a veces, susurra, y solo quienes saben escuchar pueden oírla. Mandó llamar al príncipe. Cuando éste llegó, el rey sostenía la moneda de plata en su mano. Hijo, dijo con voz humilde y pausada. ¿Me permitirías aprender de ti? El príncipe no respondió con palabras. Se acercó, tomó asiento junto a su padre y dejó caer su última moneda de plata sobre la mesa. Un sonido suave, metálico. Un mensaje más poderoso que 1000 discursos. A veces, el silencio enseña más que cualquier orador. Desde aquel día, el ritual de las monedas desapareció. El rey dejó de poner a prueba a su hijo y comenzó a escucharlo. No porque hablara más, sino porque su silencio ahora tenía un peso, una autoridad que todos podían sentir. El príncipe no necesitó arengas para ganarse el respeto del reino. Sus acciones hablaron por él. La forma en que administró sus recursos, cómo apoyó a las familias en tiempos difíciles y, sobre todo, cómo observaba y escuchaba con atención antes de tomar cualquier decisión, lo convirtieron en un líder diferente. Uno que no buscaba brillar, sino iluminar. Cuando finalmente se convirtió en rey, su primera proclamación no fue un decreto, sino un gesto. Permaneció en silencio frente a su pueblo y sonrió. Sabía que ya no necesitaba explicar nada. Los resultados habían hablado. El tiempo había hablado. ¿Y su silencio? Su silencio ya lo había dicho todo.
Si esta historia ha tocado una fibra en su interior, si le ha hecho reflexionar sobre el poder que yace en la quietud, le invito a unirse a esta comunidad. Un espacio para quienes valoran la calma, la inteligencia estratégica y las lecciones que realmente transforman la vida. Su suscripción es un gesto silencioso que nos anima a seguir buscando estas perlas de sabiduría. Compártala con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y permítame preguntarle en los comentarios, ¿alguna vez su silencio habló más fuerte que sus palabras? Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la paz le acompañe, y que su silencio siga siendo su mayor fortaleza.